Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Qué tal si hablamos hoy de la última patente que ha presentado Ford? Y lo ha hecho respecto a un nuevo motor de combustión. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues así es la cosa. Hace tan solo unos programas hablábamos sobre una patente de un motor de combustión que había presentado el grupo Hyundai. El fabricante Hyundai pues presentaba un motor de combustión de hidrógeno, con lo cual pues ahí está la cosa. Si es de hidrógeno no pasa nada, porque vamos a esa transición ecológica. Así que el hidrógeno pues es bueno y por lo tanto se pueden hacer motores de combustión siempre y cuando sean de eso, nuestro amigo el hidrógeno. Vale, pues Hyundai era en aquel programa. En el caso de hoy, Ford, quien también presenta nueva patente de motor de combustión, que realmente novedades no presenta muchas, sinceramente. Que si un motor con turbocompresor, vamos, turboalimentado, lo mismo que el de Hyundai, recordemos que metía mediante turbocompresor ese hidrógeno a la cámara de combustión, y luego pues también inyección directa. En este caso, en el caso de Ford, una inyección directa que está un 15% de potencia por encima a lo convencional en motor de combustión. Bueno, pues ahí lo tenemos. La verdad es que no lo veo como algo demasiado novedoso, sino simplemente un motor de combustión más, otro fabricante que se apunta a estos combustibles ecológicos, más concretamente al hidrógeno. Y desde luego con esto pues tenemos la alternativa. ¿La alternativa a qué? Pues la alternativa al coche eléctrico. Porque llevamos muchos programas aquí viendo que efectivamente el coche eléctrico dependía de ese litio que viene a ser el alma mater de las baterías a día de hoy. Y bueno, habíamos visto de qué forma el litio se había metido en esa montaña rusa tiempo atrás, no hace demasiado, ¿verdad? Lo recordamos perfectamente. Y nos ha demostrado de qué forma puede poner patas arriba un mercado como el del coche eléctrico. Bueno, pues ponerlo patas arriba en el sentido de decir esto ahora no funciona, tenemos que buscar baterías absolutamente disruptivas y totalmente baratas, en fin, lo que viene siendo tecnologías, LFP, sodio, etcétera, etcétera. Al final, cuando la cosa se estabiliza y cuando el litio dice ahora el precio está en condiciones, pues bueno, vienen con estas. Y no es solamente un fabricante, son varios los que apuntan y de momento en solamente unos días, dos los que han coincidido en presentar patente de motor de combustión de hidrógeno. Me gusta, aunque realmente nunca se llegara a utilizar, pero lo digo y lo digo a menudo, y es que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta, esto lo sabemos todos. Y entonces ese poderío que tiene el litio a la hora de decir aquí mando yo dentro de lo que es el coche eléctrico, pues oye, cuando hay alternativas, cuando hay otras segundas opciones de combustible ecológico dentro del coche ecológico, ya sea eléctrico o combustión, pues entonces la cosa se pone bien y la cosa pinta bien. Luego entonces, en este sentido, tanto la patente de Hyundai como la de Ford, por mí como si acaba en un cajón. Pero lo que sí te digo es que supone la garantía de que si el litio se desliza, pues cuidado con deslizarse porque se puede quedar sin mercado porque hay alternativas. Lo bonito es que haya alternativas. Así que en este sentido es lo que me gusta de estas dos patentes que seguramente en estos días veremos alguna que otra más. Porque salvo alguna voz que se levanta por ahí, me parece que era el CEO de Volkswagen quien decía el otro día que el hidrógeno no tiene ningún futuro y demás. Bueno, pues salvo voces aisladas, pero la verdad es que sí que hay otro grupo de voces que sí se levanta en pro del hidrógeno. Y bueno, pues aquí tenemos la prueba con estos dos nuevos motores de combustión. Y llegados a este punto, pues estoy imaginándome que más abajo veré comentarios del tipo de dónde vamos a recargar ese hidrógeno. En fin, si ni siquiera hay donde recargar los coches eléctricos, pues el hidrógeno menos todavía, etcétera, etcétera. Lo primero, recordar que en Asia sí se está apostando por el hidrógeno.
Así que sí, se están haciendo redes de transporte de hidrógeno en Asia. Ya, pero Asia está allí, Europa está aquí. Bueno, pues a lo mejor hay que mirar un poco más a Asia, sobre todo después de lo que está pasando con el coche eléctrico. Y es que tan terminado tienen ya los deberes que ahora en Europa lo único que se les ocurre es someter a investigación que si las ayudas del gobierno chino a los fabricantes de coches y gracias a esto es por lo que consiguen introducir con esos precios en Europa. En fin, hacer una investigación y finalmente cargar con aranceles ese coche chino chachi. Y bueno, pues vale, a Europa le ha pillado el toro y por ahí van los tiros. Investigación a China y por otra parte aranceles al coche eléctrico. Pero oye, si ya se está diciendo que en Asia están apostando por el hidrógeno, pues que no nos pille el toro dos veces, ¿no? O al final va a pasar como aquel programa de los años 70 que teníamos aquí en España que comenzaba diciendo aquello de el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues va a ser eso. Va a ser que nos la tienen que dar dos veces y entonces cuando venga China con el coche de combustión de hidrógeno y con los deberes hechos, pues entonces habrá que cargarlo de aranceles. O no, todavía estamos a tiempo de hacer los deberes. Entonces, en ese sentido, para eso tenemos normas como la Fit for 55 que decíamos estos días atrás que se está focalizando en poner puntos de carga en las carreteras de Europa cada 60 kilómetros de separación. Bueno, pues de la misma forma algo también está contemplando al respecto del hidrógeno. Por otra parte, en Europa sí que hay objetivos ya de generación de hidrógeno y concretamente para 2030 se está poniendo unos objetivos de 40 gigavatios de electrolizadores. Así que electrolizadores respecto a generación de hidrógeno verde, ¿se entiende? De forma que a 2030, 40 gigavatios más otros 40 gigavatios en países vecinos que exporten hidrógeno a la Unión Europea. Con lo cual 40 más 40, 80 gigavatios. ¿Qué pasa con España? Pues a España le toca la cantidad de 11 gigavatios en cuanto a electrolizadores generación de hidrógeno verde. Vale, pues en este sentido no está mal, 11 gigavatios. Hay que recordar que en España en este momento se está consumiendo alrededor de 500.000 toneladas de hidrógeno al año. Pero claro, es un hidrógeno gris. Recordemos que el hidrógeno gris es aquel que procede del gas natural. Y aquí pues se está hablando de generar hidrógeno verde, electrolizadores alimentados por energía renovable. 2030, 11 gigavatios, de los cuales, una vez se genere, los primeros 500.000 toneladas serán para compensar ese hidrógeno gris. Luego entonces, restando ya esas 500.000 toneladas, nos quedaríamos con un restante de 1,15 millones de toneladas de hidrógeno verde, ya restadas las 500.000 toneladas. Bueno, pues esos son los números objetivos de la Unión Europea, concretamente España, habíamos dicho 11 gigavatios procedentes de electrolizadores, hidrógeno verde, energías renovables. Otra cosa, y esto sería un tema aparte, pero que también es un tema que debe quedar abierto, o debería, y es lo que también llevamos aquí recordando algunos programas. Y es que tras determinado estudio que se hizo, pues parece ser que el hidrógeno, que sería tan ecológico de forma directa, pues luego de forma indirecta tendría sus más y sus menos, en el sentido de que es muy volátil. Recordemos que es muy volátil. Esa volatilidad haría que acabara en la atmósfera. Y una vez ahí necesitaríamos de determinado agente detergente para oxidarlo y deshacerse de él, que sería ni más ni menos que el radical hidroxilo. Y muy bien, este agente detergente por oxidación se encargaría de limpiarlo, esfumarlo de la atmósfera. Salvo que hay un pequeño problema, y es que es el mismo agente que también se encarga de despachar al metano. ¡Qué pena! Y resulta además que le quitaba mucho más tiempo por cada X toneladas que limpiara
de hidrógeno, pues muchas más toneladas que se quedarían sin limpiar de metano. Bueno, por ahí estaban las cosas, con lo cual parece ser que a lo mejor no sería tan ecológico o que habría que tratarlo con bastante guante blanco al hidrógeno. Al final, ¿qué ocurrirá con este estudio? Algo me dice que si se está apostando por el hidrógeno y se está apostando fuerte y se está marcando como un combustible ecológico, pues no sé, a lo mejor hasta sería el momento de que yo mismo dejara de hablar de aquel estudio. Total, ¿a quién le importa? ¿Un estudio más o un estudio menos? Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.